El declinar del arte en Occidente, del libro El icono, esplendor de lo sagrado, del padre Alfredo Sáenz. Humanismo racionalista. Lo primero que advertimos en el arte moderno es su tendencia a la exaltación del hombre en el marco de una notoria prescindencia del orden sobrenatural. Esta inclinación, que lo distancia sustancialmente del arte tradicional, resulta paralela al proceso contemporáneo de racionalización de la religión operado por las corrientes deístas. Los últimos siglos han ido relegando a Dios a la máxima lejanía, ya que el deísmo lo concibe como soberanamente alejado del mundo, desinteresado de él, un Dios ausente, que ha fabricado y puesto en marcha la máquina de relojería del universo y luego se ha ido, dejándolo todo en nuestras manos. Semejante postura hace imposible cualquier tipo de relación personal con Dios, así como evacúa todo lo que huela a misterio. La misma religión cae bajo la férula de la razón natural. Para Sedlmayr, el gran paso se franqueó cuando el hombre creyó que podía vivir sin símbolos. Fue la victoria de la razón sobre el símbolo. El artista del Renacimiento pensó que el arte tradicional ignoraba la anatomía y la perspectiva, sin comprender que aquel arte se expresaba de esa manera no por ignorancia, sino porque concedía prioridad a las formas intelectuales, a las significaciones simbólicas. El proceso de desimbolización afectó también a la misma religión, quizás bajo el influjo del pensamiento de Kant, ciego para el misterio, el culto y el simbolismo, que a su juicio no son sino meros fenómenos. El racionalismo positivista del siglo XIX pretendía haber llegado a la última etapa en la evolución del hombre, la edad de la razón, luego del infantilismo medieval. Es la época del arte foto, donde el logro no consiste ya en revelar la interioridad, sino el parecido anatómico con el modelo. Es, asimismo, el tiempo del triunfo de la geometría. La veneración de la geometría por parte de los arquitectos de la Revolución Francesa es un colofón de la concepción deísta de Dios como el geómetra del universo. Porque, aunque el racionalismo deísta se propuso acabar con los símbolos, en realidad lo que hizo fue establecer otros nuevos, si bien más abstractos: la humanidad, la razón, el progreso, la ciencia, etc. Para Sedlmayr, la fórmula exacta del deísmo es la separación de Dios y del hombre bajo la necesaria eliminación del medio, el Dios hombre. Esta separación es quizás la forma primera de todas las ulteriores separaciones. 2. Autonomismo narcisista. La mutación que se manifiesta en el arte moderno no es simplemente un cambio de estilo, sino el reflejo de una nueva religión o un sucedáneo de la religión. La fe en la omnipotencia del hombre, que ha conquistado su absoluta autonomía sobre la base de su creencia en la técnica y el progreso científico. Desde este punto de vista, el siglo XX se distingue sustancialmente del XIX. El siglo XIX fue un siglo politeísta, o mejor dicho, un siglo de ídolos que pugnaban entre sí. El siglo XX, por haber logrado desplazar a todos los ídolos para quedarse con uno solo, la autarquía total del hombre con su libertad ilimitada, se muestra con un monolitismo mucho más acentuado que el XIX. Los 4 últimos siglos se han caracterizado por una progresiva desvinculación de sus raíces. El primer desarraigo fue respecto del Dios de la revelación, en pro de la naturaleza, o más en general, del orden natural. Es cierto que, como afirma Whitley, si el arte siguió viviendo durante siglos sin conservar lazos visibles con la religión cristiana, sin embargo, los vínculos invisibles de alguna manera persistieron.
El artista de los tiempos modernos, un Shakespeare, un Goethe, un Pushkin, vivía en un mundo que no estaba ya impregnado de religión, como lo había sido el mundo de Dante, pero seguía siendo humano, respetuoso de la conciencia moral y movido por energías criptorreligiosas. Pero quedaba por dar un paso decisivo, afirmar el desarraigo ya no del Dios de la revelación, sino del mismo Dios natural, y con él de la naturaleza misma, que con la inmutabilidad de sus leyes parecía sojuzgar al hombre. Este no quería ya depender de nada. Así como afirma Franz von Baader, a la época religiosa del arte la siguió una época de servicio a la naturaleza, y el proceso concluyó en una tercera época en que, abandonando a Dios y a la naturaleza, el hombre se atrevió a proclamarse liberado de ambos, y ahora vagabundea como un fantasma entre los sepulcros y las reliquias de la religión y de la naturaleza. Esta fe en el hombre autónomo, es decir, sin ley, o mejor, hecho ley de sí mismo, es hoy la que consciente o inconscientemente tiene vigencia universal sobre la base de la técnica superadora de fronteras. El hombre ya no depende de nada hecho, de nada exterior, rodeado ahora de un mundo construido exclusivamente por él. La negación de la esencia del hombre y de los objetos, escribe Sedlmayr, es la condición previa de su absoluta libertad. Porque si existiera un ser de las cosas que no pudiese ser modificado por el hombre, éste no sería completamente libre, sino que dependería de aquel poder superior que ha determinado el ser y el destino de las cosas. Igualmente, debe rechazar la naturaleza, porque también en ella el hombre encuentra objetos cuyo ser simplemente no tiene la facultad de modificar. Del pintor Mondrian se decía que en su taller de Nueva York trabajaba de espaldas a la ventana para no ver los pocos árboles de la calle que le recordaban el mundo de la naturaleza, ya superado por el nuevo arte. Esta extraña y nueva forma de arte parece ser la que más cuadra a un hombre que, gozosamente, se ha declarado autónomo de todo en el seno de un universo hecho íntegramente por él mismo. Su ideal será el arte por el arte, el culto de la belleza en sí, de una belleza también ella vuelta autónoma, desvinculada del orden metafísico. La proclamación de la autonomía del arte constituye un acontecimiento preñado de las más graves consecuencias. La anhelada autonomía ha hecho del artista moderno un perfecto narcisista. Al renunciar a las raíces y las comuniones, se ha encastillado en sí mismo, autobloqueándose y distanciando su mundo de los demás. Ahora solo le pide al arte que lo refleje, al modo de un espejo. Es lo único que busca, que el arte le dé su propia imagen. Es cierto que, como bien anota Whateley, el solipsismo, último grado de la soledad metafísica, no constituye en verdad un clima que favorezca la aparición de la auténtica obra de arte. Sin embargo, el artista desvinculado sigue adelante, solo consigo mismo, transformando en absoluto, únicamente llama arte a lo que él hace, sin referencia a una esencia supratemporal del arte. Cuando el hombre, que había sido creado para contemplar a Dios, según dicen los padres, y contemplar la naturaleza como espejo de Dios, volvió su mirada exclusivamente hacia sí mismo, convirtiéndose en autoespectador, se produjo ese fenómeno tan extraño que describe el apóstol Santiago cuando habla de un hombre que contempla en un espejo su rostro natural y apenas se contempla se va y al instante se olvida de cómo era. No queriendo mirar más a Dios ni a la naturaleza, se concentró en sí mismo, pero acabaría alejándose también de sí.
no se reconocería más. 3. Primado de la sensibilidad. El arte autónomo no es otra cosa que el esteticismo, la búsqueda de la llamada belleza pura, no de la belleza que brota del resplandor de lo verdadero y de lo bello, sino de una belleza completamente liberada de todo, una belleza absoluta. No deja de resultar significativo el reemplazo que ya se ha vuelto generalizado de la palabra arte por la palabra estética. Esta última expresión del griego aesthetique y de aistesis, facultad de sentir, sensación, sentimiento, fue acuñada por A. G. Baumgarten, filósofo de la escuela de Christian Wolff, quien hacia 1750 publicó su voluminosa Estética en 2 volúmenes. Baumgarten presentía que estaba franqueando un umbral histórico al exaltar en tal grado el conocimiento sensible e inferior. La estética, que se mueve en el orden del sentimiento, es independiente del conocimiento del ser. Resulta muy grave esta deformación de la idea del arte y verdaderamente revolucionaria en relación con su concepto tradicional, dado que implica su reducción al cómo y ya no al qué. El nuevo artista, el artista esteta, se interesará poco por describir la correlación perfecta entre el sonido y la significación de la palabra, o entre el color y su simbología. Optará preferentemente por el sonido más hermoso posible o por el color más emotivo. Ya hemos visto con cuánta energía rechazaba Coomaraswamy el empleo de la palabra estética para designar al arte. A su juicio, el poner como fin del arte los placeres sensibles más que el placer del bien inteligible constituye un síntoma de inmensa gravedad. El hecho es que la actual filosofía del arte es esencialmente emocional, esto es, sentimental. Si necesitamos el arte, solo sí porque nos gusta el arte, y debemos ser buenos solo porque nos gusta ser buenos. El arte y la moral se convierten en meras cuestiones de gusto, y nada puede objetarse si decimos que no nos interesa el arte porque no nos gusta, o que no tenemos ningún motivo para ser buenos porque preferimos ser malos. Quien mejor ha bosquejado la tipología del hombre estético y consiguientemente del artista esteta fue Kierkegaard. Para el filósofo danés, el estadio estético se caracteriza por el juego de las posibilidades, la ironía y la melancolía. Sedlmayr ha visto en Picasso la encarnación del hombre estético, así descrito por Kierkegaard. Picasso sería la personificación del esteticismo vivido hasta el extremo.